La mansión de La Moraleja era más un mausoleo que un hogar. Durante 5 años, el multimillonario arquitecto Santiago de la Cruz había vivido allí como un fantasma, atormentado por el recuerdo de su esposa, Elena, supuestamente fallecida en un trágico accidente de coche. Aquella tarde gélida, una voz desesperada rompió el sagrado silencio a través del intercomunicador. ¿Puedo limpiar su casa por un plato de comida? Santiago, irritado por la interrupción, se dirigió a la puerta para despachar él mismo a la mujer. Pero cuando sus ojos se posaron en ella, el tiempo se congeló. Aquel rostro, demacrado por el sufrimiento y la confusión, era, sin lugar a dudas, el de Elena. Era imposible, una cruel alucinación de su mente en duelo, pero su mirada contenía la misma profundidad que él tanto había amado. ¿Qué harías si el fantasma de tu gran amor se presentara en tu puerta, vivo pero sin ningún recuerdo de ti? Pero antes de revelar cómo una simple súplica por comida pudo destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, toca el me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. En ese instante, una guerra se desató en el interior de Santiago. Su mente le gritaba que Elena estaba muerta, que su propio hermano, Ricardo, había identificado el cuerpo irreconocible y organizado el funeral. Sin embargo, su corazón, un músculo que creía convertido en piedra, latía con una violenta y olvidada esperanza. Ignorando cada pensamiento racional, se hizo a un lado y susurró: «Pasa». Sabía que al dejar que aquella mujer cruzara su umbral, estaba abrazando la salvación o hundiéndose en la más absoluta locura. La mujer, que se hacía llamar Sofía, entró en el inmenso vestíbulo con paso vacilante, sus ojos recorriendo el lujo, con una turbación que no era solo producto del hambre. Una extraña e inquietante sensación la invadió. Un destello de familiaridad en un lugar en el que jamás había estado. Santiago la observaba, con el alma pendiendo de un hilo, analizando cada uno de sus movimientos. Vio cómo, instintivamente, enderezaba un cuadro ligeramente torcido en la pared, una manía que siempre había sido de Elena. Luego, al pasar junto al piano de cola, tarareó inconscientemente las primeras notas de una melodía que solo él y Elena conocían. Era un detalle minúsculo, insignificante, pero para Santiago fue como un trueno. En ese momento, supo que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a su propia familia y a las dolorosas mentiras que le habían obligado a creer. Los días siguientes se convirtieron en una tortuosa vigilia. Santiago, movido por una esperanza que le quemaba el pecho, contrató en secreto a un investigador privado para reexaminar el informe del accidente. Un documento que durante 5 años no había tenido el valor de mirar. Mientras tanto, observaba a Sofía moverse por la mansión. Ella, por su parte, vivía en un estado de extraña dualidad. La opulencia del lugar la intimidaba, pero un inexplicable sentimiento de pertenencia la calmaba. Limpiaba con una meticulosidad casi reverencial, como si cuidara algo que una vez fue suyo. Ricardo no tardó en llamar, su voz untada de una falsa preocupación. «Hermano, ¿estás seguro de lo que haces? Acoger a una desconocida es peligroso». Santiago sintió un escalofrío. Sabía que su hermano no temía por su seguridad, sino por la verdad. Decidido a forzar un recuerdo, Santiago la llevó al Parque del Retiro, a un rincón específico junto al lago donde él y Elena solían pasar las tardes de domingo. El aire gélido de invierno parecía suspender el tiempo. Sofía se detuvo, abrazándose a sí misma, y susurró: «Este lugar me da paz, pero también una tristeza que no entiendo». No era un recuerdo, pero era una emoción, un eco fantasmal del pasado. En ese instante de frágil conexión, la figura de Ricardo apareció entre los árboles, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
«Qué casualidad encontrarlos aquí», dijo, acercándose. Su mirada se posó en Sofía, fría y afilada como un cuchillo. «Hermano, de verdad espero que sepas lo que haces. Hay gente muy astuta que se aprovecha del dolor ajeno». La amenaza velada heló el aire, y Sofía, sin saber por qué, sintió un pánico primario. De vuelta en la mansión, el terror que Ricardo había sembrado en Sofía era palpable. Temblaba, convencida de que era una impostora y que pronto sería expulsada. Viendo su angustia, Santiago sintió una oleada de protección. «No le hagas caso, no te irás a ninguna parte», le aseguró, su voz más firme de lo que se sentía. Más tarde, mientras Sofía ordenaba la biblioteca, cogió un viejo tomo de Becker. Sus dedos rozaron el lomo de cuero gastado y, sin pensarlo, murmuró en voz baja: «Volverán las oscuras golondrinas». Santiago, que entraba en ese momento, se quedó petrificado. Era el poema que le había leído a Elena en su primera cita. ¿De dónde has sacado eso?», preguntó con la voz rota. Ella lo miró confundida y asustada. «No lo sé, simplemente ha salido». Ricardo, informado por uno de los empleados que le era leal, supo que el tiempo se le agotaba. La conexión entre Santiago y aquella mujer se fortalecía cada día, y eso era un peligro que no podía permitirse. Actuó con la rapidez de una serpiente. Un par de días después, se presentó en el despacho de Santiago con una carpeta bajo el brazo y una expresión de sombría victoria. «Hermano, lamento ser yo quien te traiga esto», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Dentro había un informe policial falso y la declaración de un supuesto testigo que identificaba a Sofía como una conocida estafadora especializada en viudos ricos. Su verdadero nombre es Marta Pérez. Tiene antecedentes. Te está engañando, Santiago. La lógica de las pruebas era aplastante, pero el corazón de Santiago gritaba lo contrario mientras miraba a Sofía, que los observaba desde la puerta con el rostro bañado en terror. La mirada de Santiago se clavó en la de su hermano, una máscara de fría incredulidad cubriendo el huracán de su alma. Ricardo sonreía, una sonrisa de depredador que ya saboreaba la victoria, convencido de que aquel dossier era el golpe de gracia. Pero al volver sus ojos hacia Sofía, Santiago no vio a la estafadora que describía el papel, sino a una mujer rota, con el pánico dibujado en cada facción, sus manos temblando mientras retrocedía un paso, como si las palabras de Ricardo fueran golpes físicos. En ese instante, una certeza visceral, más poderosa que cualquier informe, se apoderó de él. «Échala de aquí, hermano, es veneno», insistió Ricardo. Pero Santiago, con un gesto lento y deliberado, arrugó los documentos en su puño y los arrojó a la chimenea. «Ella se queda», sentenció, su voz resonando con una autoridad que no había usado en años. El silencio que siguió a la furiosa partida de Ricardo fue denso y pesado. Sofía permanecía inmóvil, con la mirada perdida, murmurando para sí misma: «¿Y si tiene razón? ¿Y si soy una mala persona y no lo recuerdo?». Su vulnerabilidad era una herida abierta que Santiago sintió como propia. Se acercó a ella, no con la distancia de un benefactor, sino con la cercanía de un cómplice. «Mírame», le pidió, su voz ahora suave pero firme. «Sé que no eres esa mujer. Lo siento aquí», dijo, llevándose una mano al corazón. «Ricardo miente, y voy a descubrir por qué». Tomó el teléfono y, delante de ella, llamó a su investigador privado, su voz cortante como el hielo. «El informe es falso. Ahora quiero que investigues a mi hermano. Cada llamada, cada transferencia, cada movimiento de los últimos 5 años. Sin límites». 2 días después, la llamada del investigador lo cambió todo. La identidad de Marta Pérez era una completa invención, un fantasma digital creado apresuradamente, pero la verdadera bomba era otra. «Señor de la Cruz, he encontrado algo más», dijo el investigador con urgencia. «Una enfermera llamada Carmen Morales. Trabajó en una discreta clínica de reposo en la sierra,
a la que su hermano hizo generosas donaciones anónimas durante años. La despidieron de forma fulminante justo una semana después del accidente de su esposa. Se marchó a Argentina, pero ha vuelto. Está aterrada, pero he conseguido su dirección. Dice que su conciencia no la deja vivir. Un nombre, un lugar, una testigo. La primera pieza real del puzzle aparecía, y con ella un peligro inminente. Santiago sintió una mezcla de euforia y pavor. Le contó a Sofía lo de la enfermera y por primera vez vio en sus ojos algo más que confusión. Vio una chispa de lucha. La esperanza, frágil pero real, los unió en un pacto silencioso. Sin embargo, Ricardo no era un hombre que dejara cabos sueltos. Esa misma tarde, mientras Sofía paseaba por el jardín, intentando calmar el torbellino de su mente, él apareció de entre las sombras de los cipreses. Se acercó a ella, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una frialdad letal. «He oído que estás haciendo preguntas. Déjame darte un consejo», siseó, su voz apenas un susurro venenoso. «Hay secretos que deben permanecer muertos. Si sigues cavando, te juro que te enterraré tan hondo que ni siquiera los fantasmas podrán encontrarte». La amenaza de Ricardo la había dejado paralizada, un terror helado que ninguna manta de la mansión podía calentar. Santiago la encontró en el jardín, hecha un ovillo en un banco de piedra, temblando no de frío, sino de un miedo visceral que él reconoció al instante. Era el miedo de la presa acorralada. En ese momento, cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en su alma se evaporó, reemplazado por una furia fría y calculadora. La desesperación de su hermano era la confesión más clara. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos heladas entre las suyas. «No te tocará. Te lo juro por lo que más quise en este mundo. Por Elena», le susurró. Y en esa promesa no solo había consuelo, sino la sentencia irrevocable de que la batalla final acababa de comenzar. La guerra había sido declarada y Santiago, un estratega nato en los negocios, aplicó la misma lógica implacable a su vida personal. Inmediatamente contactó a su investigador y le dio una única orden: localizar a Carmen Morales y asegurar su entorno sin que ella lo supiera. «Mi hermano la buscará si sospecha que hablamos con ella. Adelántate», instruyó. Luego se volvió hacia Sofía, cuyos ojos aún reflejaban el pánico. «Iremos a buscarla juntos. No voy a dejarte sola ni un segundo. Eres la clave de todo esto, y también la persona a la que debo proteger». En cuestión de horas, prepararon un viaje discreto, dejando un rastro falso para los posibles espías de Ricardo. Partieron de madrugada, no como un millonario y una mujer sin hogar, sino como dos soldados dirigiéndose al frente de su batalla más importante. Llegaron a un pequeño pueblo de la costa gallega, un lugar gris y azotado por el viento que parecía diseñado para esconder secretos. La dirección los llevó a un modesto apartamento en un segundo piso sin ascensor, el polo opuesto a la opulencia de La Moraleja. Carmen Morales les abrió la puerta, una mujer envejecida prematuramente, con el miedo grabado en cada arruga de su rostro. Al principio se negó a hablar, balbuceando excusas, pero entonces sus ojos se posaron en Sofía, que se había mantenido un paso por detrás de Santiago. Cuando Carmen reconoció aquel rostro, el que le habían dicho que jamás volvería a ver, un grito ahogado se escapó de sus labios y su cuerpo se tambaleó. «Dios mío, es usted, está viva», susurró, retrocediendo hacia la oscuridad de su piso como si hubiera visto a un fantasma. Con lágrimas que llevaban 5 años contenidas, Carmen se derrumbó y confesó todo. Detalló el plan de Ricardo, cómo la sobornó para que administrara sedantes a Elena en la clínica de reposo, manteniéndola en un estado de confusión perpetua para erosionar su memoria. Reveló cómo, tras meses de aislamiento, orquestaron una fuga que la dejó abandonada y sin identidad en las calles de Madrid. Como prueba definitiva,
Entregó a Santiago una pequeña grabadora que había escondido. En ella se oía la voz de Ricardo, nítida y cruel, dándole instrucciones y amenazándola si fallaba. Con la verdad en sus manos, la pieza final que destruía el castillo de naipes de su hermano, Santiago hizo una llamada. Prepara una junta extraordinaria del Consejo de Administración y asegúrate de que mi hermano no falte. Tengo un anuncio que cambiará el futuro de la empresa para siempre. La sala de juntas de las empresas de la Cruz era un santuario de poder, con su larga mesa de caoba pulida y sus sillas de cuero que habían acogido a generaciones de hombres de negocios. Aquella mañana, sin embargo, el aire era gélido, cargado de una tensión casi insoportable. Ricardo se sentó a la cabeza de la mesa frente a su hermano con una sonrisa de suficiencia, esperando escuchar el anuncio de la retirada de Santiago. Pero Santiago se levantó, lento y solemne, y su voz no tembló. «Gracias por venir», comenzó, sus ojos barriendo la sala antes de clavarse en los de Ricardo. «Hoy no he venido a hablar de negocios, sino de la clase de traición que se disfraza de lealtad, la que pudre los cimientos de una familia y de un imperio». Sobre la mesa, Santiago dejó caer la carpeta que Ricardo le había entregado días atrás. «Algunos aquí recordaréis que mi hermano, en su infinita preocupación, me advirtió sobre una estafadora llamada Marta Pérez», dijo con un sarcasmo afilado. Ricardo carraspeó, intentando tomar el control. «Hermano, este no es el lugar. Tu dolor te está confundiendo». Pero Santiago levantó una mano, silenciándolo. «Mi dolor, Ricardo, por fin me ha dado claridad. Porque esta mujer, Marta Pérez, no existe. Es un fantasma creado con prisas, un torpe intento de encubrir un crimen mucho mayor». Mostró los informes de su investigador, que desmentían cada punto, y las miradas de los consejeros empezaron a pasar de la pena por Santiago al recelo hacia Ricardo. «Pero una mentira tan grande necesita cimientos más sólidos, ¿verdad?», continuó Santiago, su voz bajando a un susurro mortal mientras sacaba la pequeña grabadora. Apretó el botón de reproducción. El silencio de la sala fue profanado por la voz de Ricardo, clara, cruel y sin lugar a dudas. «Asegúrate de que los sedantes la mantengan desorientada. Nadie debe recordarla. Cuando escape, estará sola y perdida. Será un fantasma». El color abandonó el rostro de Ricardo. El sudor perlaba su frente mientras miraba la grabadora como si fuera una serpiente a punto de morder. Intentó balbucear una negativa, pero el sonido de su propia traición lo había sentenciado. Los consejeros lo miraban con una mezcla de horror y repulsión. El rey estaba desnudo. En ese preciso instante de caos y revelación, las grandes puertas de la sala se abrieron. No era Sofía, la mujer asustada, quien entró, sino Helena, con la cabeza alta y la mirada firme, recuperada y renacida. Caminó directamente hacia Ricardo, que la miraba como si viera una aparición. Se detuvo frente a él y su voz, aunque suave, resonó con el peso de 5 años de sufrimiento. «Siempre supe que me odiabas, Ricardo. Me lo dijiste justo antes de que el coche se precipitara al vacío». La confesión final, la prueba viviente, lo aniquiló. Mientras él se derrumbaba en su silla, 2 agentes de policía entraron discretamente. La justicia había llegado no con estruendo, sino con la serena victoria del amor reencontrado. El silencio que quedó tras la detención de Ricardo fue más ensordecedor que cualquier grito. Fue el sonido de un imperio de mentiras derrumbándose, de un veneno familiar finalmente purgado. Los consejeros, pálidos y mudos, abandonaron la sala sin atreverse a mirar a Santiago, quien no sentía triunfo, sino un profundo y doloroso alivio. Abrazó a Helena, no con la euforia de un vencedor, sino con la solemnidad de un superviviente que por fin encuentra tierra firme tras una tormenta que ha durado 5 años. Ella se aferró a él, y en ese abrazo, el fantasma de Sofía se disolvió para siempre, dejando solo a la mujer que había regresado de entre los muertos para reclamar su vida.
La justicia, aunque tardía, había comenzado a sanar la herida más profunda de sus almas. En los meses siguientes, Santiago se dedicó a una purga simbólica y necesaria. La mansión de la Moraleja, aquel mausoleo de mármol y tristeza, fue vendida junto con todo lo que contenía. También se deshizo de su participación en la empresa, el origen de la codicia que casi los destruye. No quería nada que le recordara la traición de su hermano. Mientras, Elena iniciaba un camino de sanación, enfrentándose a los fantasmas de la memoria robada, pero su verdadera terapia era el amor inquebrantable de Santiago. Juntos reaprendieron los gestos cotidianos, pasear de la mano sin miedo, reír hasta que doliera el estómago y dormir abrazados sabiendo que al despertar el otro seguiría allí. Estaban construyendo un nuevo mundo sobre las ruinas del anterior, uno donde solo importaba la verdad de su amor. Un año después, el sol de la costa mediterránea iluminaba una casa blanca y luminosa, con grandes ventanales que se abrían al mar. Allí, en una playa de arena dorada, Santiago y Elena renovaron sus votos. No hubo cientos de invitados ni una fiesta ostentosa, solo el océano como testigo y sus corazones como altar. Él le entregó un sencillo anillo de plata con una inscripción: «Mi hogar eres tú». Ella, con lágrimas de felicidad surcando su rostro, le respondió: «Y tú, mi memoria recuperada». Eran dos almas renacidas, cuya riqueza ya no se medía en propiedades o acciones, sino en cada amanecer que podían compartir, en cada beso que borraba para siempre la cicatriz del pasado, y en la certeza de que su futuro era un lienzo en blanco que pintarían juntos. Pero su felicidad no sería un tesoro guardado solo para ellos. Transformaron su dolor en un propósito. Crearon la Fundación Elena Sofía, una organización dedicada a ayudar a personas sin hogar y a víctimas de amnesia, ofreciéndoles los recursos y el apoyo que a ella le fueron negados. El nombre era un homenaje a la mujer que fue y a la que sobrevivió, un símbolo de que incluso desde la más absoluta oscuridad se puede renacer. Santiago encontró su vocación no en construir rascacielos, sino en reconstruir vidas. Y Elena, que una vez pidió un plato de comida, ahora se aseguraba de que nadie más tuviera que suplicar por dignidad. Juntos habían convertido la más cruel de las tragedias en un legado de esperanza infinita. El viaje de Santiago y Elena demuestra que ni la memoria robada, ni la traición más oscura pueden derrotar a un amor destinado a reencontrarse. Si esta historia de justicia y redención ha tocado tu corazón, comparte este vídeo para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Deja tu me gusta para celebrar su victoria y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán larga sea la noche. Juntos seguiremos creyendo que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa, pero su felicidad no sería un tesoro guardado solo para ellos. Transformaron su dolor en un propósito. Crearon la Fundación Elena Sofía, una organización dedicada a ayudar a personas sin hogar y a víctimas de amnesia, ofreciéndoles los recursos y el apoyo que a ella le fueron negados. El nombre era un homenaje a la mujer que fue y a la que sobrevivió, un símbolo de que incluso desde la más absoluta oscuridad se puede renacer. Santiago encontró su vocación no en construir rascacielos, sino en reconstruir vidas. Y Elena, que una vez pidió un plato de comida, ahora se aseguraba de que nadie más tuviera que suplicar por dignidad. Juntos habían convertido la más cruel de las tragedias en un legado de esperanza infinita. El viaje de Santiago y Elena demuestra que ni la memoria robada ni la traición más oscura pueden derrotar a un amor destinado a reencontrarse. Su historia es un faro de esperanza que nos recuerda que la verdad,
Por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. Desde una súplica desesperada por un plato de comida hasta la reconstrucción de una vida entera, su amor no solo sobrevivió a la maldad, sino que se hizo más fuerte, más puro y más indestructible. Ellos son la prueba viviente de que las segundas oportunidades no son un milagro, sino el resultado de no rendirse nunca, de luchar por quien amas, incluso cuando el mundo entero te dice que has perdido. Si esta historia de justicia y redención ha tocado tu corazón, comparte este vídeo para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Deja tu me gusta para celebrar su victoria y demostrar que tú también has creído en ellos desde el principio. Y sobre todo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán larga sea la noche o cuán profunda sea la herida. Juntos, seguiremos creyendo que el amor verdadero, forjado en la verdad y la resiliencia siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Hasta la próxima gran historia.